Buenas noches a todos. Vamos a continuar con la última clase del tema 6. Hasta la anterior clase habíamos visto el concepto de perpendicularidad entre rectiplano. Habíamos estudiado los problemas de encontrar un plano perpendicular a una recta por un punto dado, y también el de encontrar una recta perpendicular a un plano por un punto dado, y habíamos visto el concepto de rectas ortogonales. Hoy vamos a continuar con algunos conceptos que tienen que ver con el espacio, y uno de ellos es el relacionado con la transformación simetría central, que como sabíamos se había definido en el plano como transformación rígida, ya que en el espacio no podía ser rígida, consecuencia de que no podía preservar la orientación del espacio que exige el axioma de las transformaciones rígidas. Esto porque como la transformación simetría central es una transformación directa en el plano, y su propiedad importante de que toda semirrecta que tiene origen en el centro de la simetría se transforma en su opuesta, esto para el plano, pero cuando tomábamos una semirrecta de origen el centro y que estaba en el espacio, incluida en alguno de los semiespacios, como los semiespacios son estables, entonces su imagen debería permanecer en el mismo semiespacio, por lo tanto no podía ser su opuesta. Ahora vamos a ver de que esta transformación, que no es una transformación rígida como simetría central en el espacio, va a pasar a serlo, pero como simetría axial. Vamos a enunciar una propiedad que va a decir que la transformación simetría central en un plano pi es igual a la simetría axial de eje una recta perpendicular al plano que pasa por el centro de la simetría, ¿no? Como ya hemos podido asegurar la existencia y unicidad de esa recta, entonces estamos en condiciones de poder asegurar que existe tal recta. Entonces esa proporción va a decir eso. Dado un plano pi, un punto O en ese plano, una recta R perpendicular a pi y que corta el plano pi en el punto O. Si tomamos la simetría central de centro O en el plano pi, y tomamos la simetría axial de eje la recta R, entonces ambas tienen que ser iguales. La demostración de esta propiedad es bastante simple y ya lo hemos hecho en varias oportunidades, que consiste en demostrar que dos transformaciones rígidas son iguales. Y para ello nos apoyamos en el axioma 10, la parte del axioma que habla de la existencia de una única transformación rígida que a un par semirrecta semiplano le hace corresponder otro par semirrecta semiplano. Dice que existe y es única. Entonces, eso nos está dando la pauta de que si yo tengo dos transformaciones rígidas que a un mismo par semirrecta y semiplano le hacen corresponder el mismo par imagen, entonces deben ser iguales porque solo hay una que hace eso, ¿sí? Así que entonces demostrar esta igualdad consiste en eso, en tomar una de ellas, definirla, por ejemplo, y calcular las imágenes del par dominio que yo he definido en la primera y mostrar que se transforma en el mismo par que es transformado por la primera. Entonces tenemos un plano pi, una recta R perpendicular a ese plano, con punto de intersección el punto O. Como la recta es perpendicular al plano, sabemos que por definición es perpendicular a cualquier recta del plano que pasa por el punto de intersección. En particular puede ser perpendicular a dos de ellas. Entonces vamos a tomar dos rectas del plano pi que pasen por el punto O, con lo cual serán perpendiculares a R. Pero vamos a tomar una par de rectas particulares. Es decir, vamos a tomar primero una recta como la T, ¿no es cierto? Y vamos a tomar la otra recta S, que no está el nombre acá, pero sería la unión de A y A' de esta semirrecta que estamos tomando acá, que de tal manera que sea perpendicular a la T por O.
En consecuencia, la recta R va a ser perpendicular tanto a la recta T como a la recta unión de A'. ¿Por qué hemos tomado estas semirrectas? Porque vamos a definir la transformación simetría central de centro O en ese plano pi, definiendo como aquella que transforma la semirrecta A en su opuesta A' y el semiplano alfa en su opuesta alfa'. Para ello, para definir quién es el semiplano alfa, vamos a tomar en la recta T un punto B, de tal manera que vamos a decir que el alfa es, por supuesto, el B distinto del O. Vamos a decir que el alfa es el semiplano de borde de la recta A unión A' que contiene al punto B, y por lo tanto el alfa' será su opuesto. En consecuencia, lo único que tenemos que probar es que la simetría axial de eje R transforma A en A' y alfa en alfa' para asegurar que estas dos transformaciones son iguales. Y para ello vamos a apoyarnos en las propiedades de la simetría axial y que conocemos con respecto a las rectas perpendiculares al eje, ¿no? Si yo tomo, por supuesto, la recta R, que es el del axial, vamos a tomar un plano que lo contenga a esa recta R para poder visualizar lo que ocurre con las semirrectas A', alfa y alfa' en la transformación R. Simetría axial de GR. Fíjense, la recta A' es perpendicular a la R por ser incluida en el plano pi y pasar por el punto O, intersección de R con pi, ya que R es perpendicular a pi. Entonces, y está en el plano pi 1 donde está contenido R. Entonces sabemos, porque por propiedad, si usaríamos el plano pi 1 como el plano que uno puede usar para que contenga al eje, toda recta de ese plano que sea perpendicular al eje era estable. Y mucho más aún decía de que una semirrecta con origen en el eje, contenida en ella, se transformaba en su opuesta. Conclusión, si tomamos la semirrecta A que tiene origen en el eje, que es O, se va a transformar en A', que es su opuesta. Así que sigma R de A va a ser A'. Ya hemos demostrado la primera parte. Ahora veremos qué pasa con el alfa. Para ello vamos a tomar el semiplano pi 1 y ver que ese semiplano separa el espacio. Ese plano separa el espacio en dos semiespacios, el que contiene al punto B y es su opuesto. Y como la simetría axial es una transformación inversa en el plano pi 1 sería, entonces uno de sus semiespacios se transforma en el opuesto. Ahora, como esta recta es estable, entonces, y los semiplanos alfa y alfa' lo tienen como borde esto, si yo calculo la imagen de el alfa, que tiene borde esta recta, debe cumplir que sus respectivas imágenes, ¿no?, cumplan la misma condición. Por ejemplo, la imagen de alfa tiene que tener tiene que tener como borde la imagen del borde de alfa, que en este caso es estable, así que va a tener como imagen el borde de alfa. Pero además el punto B pertenece a la recta T y ese punto está incluido en el plano pi. Y entonces, como pertenece a uno de los semiespacios, su imagen tiene que estar en el semiespacio opuesto. Y también, como la T es perpendicular a R, la imagen de la semirrecta OB tiene que estar en la semirrecta, tiene que ser la opuesta. Así que el semiplano alfa que contiene a beta se va a transformar en el semiplano alfa'. Conclusión, como tanto sigma de O y sigma sub R transforman el par A alfa en el par A' alfa', entonces por el axioma estas dos deben ser iguales. Y hemos demostrado la proposición.
vamos a incorporar algunos conceptos que tienen que ver con un conjunto que ya hemos definido en el tema 2, que son los diedros. Recordemos que el diedro no era más que aquel conjunto del espacio que era la unión de dos semiplanos de igual borde no coplanares, ¿no? A ese borde lo llamábamos arista y cada uno de los semiplanos lo llamábamos cara del diedro, ¿no? Si nosotros consideramos la definición de ángulo diedro, ¿no? Es esa que acabamos de decir. Ahora vamos a decir que dado un ángulo diedro, vamos a definir lo que vamos a llamar sección normal o sección recta de un diedro. Es decir, cuando nosotros cortamos al diedro con un plano que sea secante con la arista, ese plano va a cortar en un ángulo a ese diedro. Si ese plano es perpendicular a la arista, entonces ese ángulo es lo que llamamos sección recta de un diedro. ¿Sí? En cambio, al otro, cuando no es perpendicular, simplemente lo llamamos sección de un diedro. Entonces, acá tenemos, si el plano pi es perpendicular a R por algún punto, ese va a ser el vértice del ángulo que resulta de la intersección de este plano pi con el diedro. Con el alfa va a tener intersección esta semirrecta A y con el beta va a tener la intersección esta semirrecta B. Por lo tanto, la unión de esas es la sección recta del diedro. Si nosotros tomamos otro plano que no sea perpendicular por el mismo punto, con lo cual ya estamos seguros de que no va a ser perpendicular, como en este caso el pi3, ya que por un punto hay un único plano perpendicular a una recta, así que el pi3 que pasa por el mismo punto que el pi no puede ser perpendicular. Este va a cortar al ángulo diedro alfa beta en el ángulo dado por las semirrectas en rojo, ¿no? Pero esa es una sección del diedro y no es una sección recta de ese diedro. ¿Está claro? Para que sea recta tiene que ser plano perpendicular a la arista. Bueno, hay una proposición que dice que si yo tengo un ángulo, entonces existe un único ángulo diedro tal que admite a la B como una de sus secciones rectas. Por supuesto, ese ángulo tiene que ser no nulo ni llano, porque si es nulo o llano no va a haber tal ángulo diedro. Vamos a tener solamente figura plana. Entonces, tenemos un ángulo como el AB, cuyo vértice es O, y ahora tenemos que mostrar que existe primero un diedro que tiene a la AB como una de sus secciones rectas. Si recordamos lo que es secciones rectas, entonces necesitamos un plano que contenga ese AB. Ya sabemos que si las rectas que contienen A y B son rectas secantes, determinan un único plano que lo contiene, así que estoy seguro de que hay un plano pi que contiene el ángulo AB y ese plano pi es único. Pero dado el plano pi y el punto O, tenemos que existe una única recta R que es perpendicular al plano pi por O. Pero si la recta es perpendicular al plano pi por O, es perpendicular a cualquier recta del plano que pase por O. En consecuencia, la recta que contiene A y la recta que contiene a B, que están incluidas en el plano pi, son rectas perpendiculares a R. Ahí las tenemos, ¿no? Tanto esta recta como esta recta son rectas perpendiculares a R. Bien, pero resulta que si yo tomo R con la recta S, esas son secantes, determinan un plano. Si tomo R con la recta T, también determinan un plano. Y esos planos se cortan en la recta R, con lo cual vamos a tener la posibilidad de que esos planos determinan 4 diedros, ¿no? De a pares son diedros opuestos por la arista.
Bueno, ahí tenemos los planos de lo que hablábamos, el pi1 determinado por R y la recta T, y el pi sub 2 determinado por R y la recta S, que contiene una al A y la otra al B. Pero si yo tomo en ese plano uno de los semiplanos de borde la recta R, tal que contenga a la semirrecta A, y el otro de borde R, incluido en el pi sub 1, que contenga a la semirrecta B, tenemos determinado el ángulo diedro alfa beta. ¿Sí? Así, y ese ángulo diedro tiene como sección recta al AB, porque el AB no es más que la intersección del plano pi, que es perpendicular a la arista de ese diedro. Conclusión, hemos demostrado la proposición 6.3. Bueno, teníamos el teorema 6.5, que decía que dado dos diedros y un par de secciones rectas, uno de cada uno, respectivamente, entonces ocurría que si los diedros eran congruentes, también esas secciones rectas eran congruentes y recíprocamente. Como es un bicondicional, tenemos que demostrar, para demostrar el teorema, ambas, tanto la directa como la inversa. Vamos a hacer la demostración de la transformación directa, es decir, sabiendo que los diedros son congruentes, vamos a demostrar que las secciones son congruentes. Para ello, tomamos dos diedros, el alfa beta, cuya arista es R, y el gamma delta, cuya arista es S, y vamos a trabajar con la hipótesis de que ellos son congruentes. Pero antes vamos a definir lo que son las secciones rectas. Entonces yo, si trazo un plano perpendicular a R, voy a obtener una sección recta que es la AB, y lo mismo ocurriría si tengo un plano perpendicular a S, voy a obtener una sección recta CD. Lo que vamos a mostrar que trazada la AB, encontrada su imagen, esa imagen va a ser una sección recta de el gamma delta y va a ser, por lo tanto, congruente con el AB. Partimos de la hipótesis, alfa beta es congruente con gamma delta, entonces por definición de congruencia hay una transformación rígida tal que la imagen del diedro alfa beta es el gamma delta. Pero no solo a eso, yo puedo encontrar una que al alfa le corresponda el gamma y al beta le corresponda el delta. Siempre va a ser posible eso, ya que la congruencia existe. Bueno, vamos para demostrar que las secciones rectas de dos secciones, cualquiera de esos diedros son congruentes, vamos a tomar una sección en el AB y vamos a mostrar que la imagen es una sección recta del gamma delta. Sabemos que la R es arista del diedro alfa beta, entonces alfa intersección beta me va a dar R. Como mu es una transformación rígida, preserva la intersección, entonces ocurrirá que la imagen de alfa intersección la imagen de beta tiene que ser igual a la imagen de R. Pero la imagen de alfa es gamma y la imagen de beta es delta, entonces gamma intersección delta va a ser la imagen de R. Pero sabemos que S es arista de gamma delta, entonces la intersección de gamma con delta es S. Si hacemos estas dos por la transitividad de la igualdad, deberá ocurrir que la imagen de R es S. También sabemos que pi1 es perpendicular a R. Como las transformaciones rígidas preservan la perpendicularidad, entonces la imagen de pi sub 1 tiene que ser perpendicular a la imagen de R. La imagen de pi sub 1 va a ser perpendicular a S, ya que ya hemos dicho que la S es la imagen de R. Si llamamos a la imagen de pi sub 1, que es un plano, lo llamamos pi sub 2, entonces tendremos que pi sub 2 va a ser perpendicular a S. Es decir, la imagen de pi sub 1 tiene que ser perpendicular a la recta S, que es la arista del
gamma delta. Pero también sabíamos que, como AB era una sección recta, entonces AB era la intersección del pi1 con alfa beta. Similarmente, por la preservación de la intersección, la imagen de pi1 intersección la imagen de alfa beta será igual a la imagen de AB. Pero la imagen de pi sub 1 es pi sub 2 y la imagen de alfa beta es gamma delta. Entonces esta va a ser igual al ángulo determinado por la imagen de A y la imagen de B. Si yo llamo a la imagen de AC y a la imagen de BD, entonces el pi sub 2 intersección gamma delta va a ser CD. Pero entonces tenemos lo siguiente, que el plano pi sub 2 es perpendicular a S, donde S es la arista de gamma delta, y que la intersección de pi sub 2 con gamma delta me da un ángulo CD. Entonces el CD es una sección recta del ángulo diedro gamma delta. Eso lo decimos acá. Pi sub 2 es perpendicular a S y la intersección de pi sub 2 con gamma delta es CD. Entonces CD es una sección recta de gamma delta. Pero resulta que la imagen de AB, que era una sección recta de alfa beta, es CD, que también es una sección recta, pero del gamma delta. Entonces, por la definición de congruencia, el AB es congruente con CD y hemos demostrado la proposición. Ahí está. Hemos hecho la transformación, el pi sub 1 se transformó en el pi sub 2, ocupó la posición de pi sub 2. El AB se ocupó la posición de CD, se transformó acá, y el R se transformó en el S, y el alfa en el gamma, y el beta en el delta. Bueno, la recíproca diría al revés, que si la AB es congruente con CD, entonces los diedros son congruentes. Vamos a borrar todo lo que teníamos para poder desarrollar la demostración y vamos a partir de lo que conocemos. Tenemos los dos diedros y conocemos dos secciones rectas de esos diedros, el AB y el CD, y además conocemos que el AB y el CD son congruentes. Esa es nuestra hipótesis. Entonces, como son congruentes, quiere decir que existe una transformación rígida tal que la imagen del AB es el CD. Y eso puede ocurrir que no solamente sea la imagen del ABCD, sino que la imagen de A sea el C y la imagen del B sea el D. Por ejemplo, si yo tomo una recta en el plano pi1 que contenga la semirrecta A y un semiplano del plano pi1 como el phi, aquel semiplano de borde de la recta anterior que contenga al lado B, y en el plano pi sub 2 tomo la recta que contiene a C y el semiplano de borde de esa recta omega que contenga al otro lado D. Entonces podremos definir como que el A se transforma en C y el phi se transforma en omega. De esa manera vamos a conseguir que el AB se transforme en CD, ya que sabemos que eso ocurre por ser congruente. Pero a nosotros nos interesa saber qué ocurre con los diedros, es decir, tenemos que mostrar que el diedro alfa beta se transforma en el gamma delta para decir que son congruentes. Y para eso vamos a aprovechar esto de que ya conocemos. Si la A se transforma en C, el origen de A tiene que transformarse en el origen de su imagen C. Y como el origen de A era el vértice A y el origen de C era el vértice C, entonces la A se transforma en C. Similarmente, como el ángulo AB era un ángulo no nulo ni llano, determinaba el plano pi, ¿no? Y como el AB se transforma en CD y el CD determina el plano pi sub 2, perdón, el AB determinaba el pi sub 1, entonces la imagen de pi sub 1 tiene que ser pi, porque como el AB se transforma en el CD, entonces este plano se transforma en el pi 2. Aquí tiene que decir pi sub 2, perdón, porque falta el inciso, el índice,
pi sub 2. El pi 1 se transformó en pi sub 2 porque el AB se transforma en CD. Bueno, pero como pi 1 es perpendicular a R por el punto A, debe ocurrir que eso se preserva cuando le aplico la transformación. Entonces la imagen de pi 1 tiene que ser perpendicular a la imagen de R por la imagen de A. La imagen de pi 1 ya dijimos es pi sub 2. Y la imagen de R no conocemos todavía, pero sí conocemos la imagen de A, que es C. Ahora, pi sub 2 es perpendicular a S por C. Eso por la definición de que esta era una sección recta. Entonces, pero si yo tengo que S, hay un único plano que es perpendicular a una recta por un punto dado, o hay una única recta que es perpendicular a un mismo plano por un punto dado. Entonces, la recta R se va a transformar en S, ya que la S es la perpendicular al plano pi sub 2. Como la imagen de R es S, podemos aprovechar para calcular cuál es la imagen de el semiplano alfa beta. Sabemos que pi 1 intersección alfa beta me da el AB. Si aplicamos la transformación, la imagen de pi sub 1 intersección la imagen de alfa beta me tiene que dar la imagen de AB, pero ya sabemos que la imagen de AB es CD. Conclusión, la imagen de pi 1 es pi sub 2 y la imagen de alfa beta no conocemos todavía, pero me tiene que dar la CD. Pero nosotros sabemos que por ser CD sección recta con plano pi sub 2, que es la que obtiene esa sección recta, sabemos que pi sub 2 intersección gamma delta me da CD. Si estos dos miembros son iguales, estos deberían ser lo mismo, y entonces el plano pi sub 2 es único, así que el alfa beta tiene que transformarse en el gamma delta, porque además ya sabíamos que el R, que era arista del alfa beta, se transformaba en el S, que era arista del gamma delta. Con consecuencia, la imagen de alfa beta es gamma delta, y por definición de congruencia, ellos dos son congruentes. Ahí está, hemos hecho la transformación y entonces este se transformó y se ocupa esta posición, es decir, se transformó en el gamma delta. Bueno, hay una proposición que estaba enunciada ahí, que dos secciones rectas cualesquiera de un mismo diedro son congruentes. Esto es muy simple, usando el anterior teorema, ¿no? Para ello, recordemos lo que, digamos, partimos, yo tengo un diedro, el alfa beta con arista R, y ahora vamos a tomar en ese diedro dos secciones rectas, cualquiera. Para ello, ¿qué hacemos? Tomamos un punto A de la arista y trazamos un plano perpendicular a la arista que pase por ese punto. Tomamos un punto P distinto del A y trazamos un plano perpendicular a la arista que pase por ese punto. Como son planos perpendiculares, la sección que obtengo es una sección recta, entonces el AB y el EF son secciones rectas. Si yo quisiera aplicar el teorema anterior, como dice, dado dos diedros, no me dicen que sean distintos, yo puedo considerar que los diedros son iguales, es decir, el AB, ¿no es cierto?, y el alfa beta, perdón, y el gamma delta que teníamos en el teorema, que sean iguales. Entonces yo diría que, dado el alfa beta y el alfa beta, entonces, si tomo una sección del alfa beta y tomo otra sección del alfa beta, esas dos tienen que ser congruentes. Entonces, ya sabemos que cualquier conjunto es congruente consigo mismo, así que el alfa beta se transforma en el alfa beta en cualquier transformación, en al menos una transformación rígida que es la inversa, que es la identidad. Puede haber otra, ya lo podemos ver luego, pero la identidad transforma el alfa beta en alfa beta. Entonces, como alfa beta es congruente con alfa beta, entonces sus respectivas secciones del alfa beta y del alfa beta, la AB y la EF, van a ser congruentes por el teorema anterior. Así que dos cualesquiera secciones de un diedro son congruentes. Otra de las transformaciones que uno puede usar es, por ejemplo,
la simetría axial. Si yo tengo un ángulo, tomo una simetría axial que contenga a la bisectriz de ese ángulo. En esa simetría el A se va a transformar en B y el B en el A. Si eso lo llevo al espacio, ¿no es cierto? Vamos a tener que el alfa se va a transformar en beta y el beta se va a transformar en alfa, con lo cual el alfa beta se transforma en alfa beta. Y bueno, por último vamos a ver lo que significa planos perpendiculares y diedros rectos. Entonces vamos a incorporar la definición de diedro recto. Decimos que un diedro es recto si alguna de sus secciones rectas es un ángulo recto, ¿no? O sea, para que sea un diedro recto, cuando yo obtenga una sección recta de ese diedro, el ángulo tiene que ser un ángulo recto. Y vamos a decir que dos planos son perpendiculares si cada uno incluye a una cara de un diedro recto. Esto es una extensión de lo que decíamos rectas perpendiculares en el plano. Dos rectas eran perpendiculares y contenían los lados de un ángulo recto. Aquí no estamos yendo, contienen las caras de un ángulo diedro recto. Y con estas dos cosas vamos a enunciar un criterio de perpendicularidad entre planos. Entonces acá yo tengo, fíjense, un diedro, alfa beta. Tomo un plano que es perpendicular a la arista que es R por el punto O y ese plano me corta en un ángulo que es el AB. Si ese ángulo es un ángulo recto, entonces vamos a decir que el alfa beta es un diedro recto. Esa es la definición. ¿Está bien? Es un ángulo diedro recto. Bien, pero si yo tenía el alfa beta que era un ángulo diedro recto, este es un ángulo recto, yo puedo tomar un plano, el plano determinado por ¿quién? Por la recta, si que volvemos hacia atrás, aquí teníamos la recta T y la recta S, y la recta R que era la arista de ese diedro. Si yo tomo la recta R con la recta S, voy a obtener un plano, y si tomo la recta R con la recta T, voy a obtener otro plano, que son los que están viendo aquí, el plano Pi1 y el plano Pi2. Ahora resulta que estos planos cumplen con la condición de contener las caras de un diedro recto, ya que habíamos dicho que el alfa beta, por ser este ángulo AB recto, era un diedro recto. Y el alfa está contenido en Pi2 y el beta está contenido en Pi1, por lo tanto los planos Pi1 y Pi2 son perpendiculares. Y el criterio lo que diría, digamos, si yo conozco que dos planos son perpendiculares, entonces va a ocurrir que cualquiera de ellos va a contener una recta perpendicular al otro. Y recíprocamente, si yo conozco que dos planos son tales que uno de ellos contiene una recta perpendicular al otro, entonces los planos van a ser perpendiculares. Y eso es inmediato porque como la arista era perpendicular al plano pi, que era el que me daba la sección AB, que era un ángulo recto, con lo cual el diedro era recto. Si yo parto de que el diedro alfa beta es recto, entonces va a ocurrir que el R es perpendicular tanto a T como a S. Y como T y S son perpendiculares, entonces fíjense, el plano Pi1 contiene a T. Y esta recta T es perpendicular al plano Pi2. ¿Por qué? Por el criterio de perpendicularidad entre recta y plano, que dice que si la recta es perpendicular a dos rectas de plano que pasan por el punto de intersección, entonces es perpendicular al plano. Fíjense, la recta T corta el plano Pi2 en el punto O. Y es perpendicular a la R, que está incluida en el plano Pi2, y es perpendicular a la S, que está incluida en el plano Pi2. Por lo tanto, tenemos cumplido la condición de que
el plano pi1 y pi2 son perpendiculares, ¿no? Y bueno, y al revés también, si los planos son perpendiculares es porque tienen la cara de un diedro recto y entonces el diedro, al ser recto, el ángulo este es recto y por lo tanto se cumple. Y bueno, el corolario dirá que, y esto es evidente, que dado un plano pi y un punto P, en este caso yo diría un plano pi y un punto O, el que tenemos aquí para aprovechar la figura, entonces existen infinitos planos que pasan por P y son perpendiculares a pi. ¿Cuáles van a ser esos planos? Y todos los que están determinados por ¿quién? Por la recta R y cualquiera de las rectas del plano pi que pasan por O, ya que todas ellas son perpendiculares. Entonces van a tener el pi1, el pi2, y tomo otro, el pi3, el pi4, y son infinitas rectas, todas las de las rectas, ¿no? Que del plano pi que pasan por O. Bueno, esto ha sido todo por hoy y nos estaremos encontrando nuevamente en la primera clase del tema 7.